Continuamos con el video interrumpido brevemente, ¿verdad?, de este tema de ciclos anidados. ¿De acuerdo? Estábamos explicando que aquí en el diagrama de flujo de estos dos ciclos anidados tenemos el ciclo anidado que se va a repetir 5 veces. ¿Verdad? Cuando ya se ejecute esto 5 veces, sale por el lado falso y vean ustedes hacia dónde va la línea para continuar y comenzar otro nuevo ciclo del ciclo más externo, el que está controlado con la variable de control I. Entonces vuelve a entrar, se tira al ciclo anidado de la variable J, de tal forma que la impresión de estas dos variables, la I y la J, vean cuántas veces se va a repetir. Son 5 veces por la variable J del ciclo más anidado, pero todo esto repetido 10 veces. En total nos da 50 veces, 50 ciclos, 10 por 5, ¿ok? Vamos a ver ahora un ejemplo más completo. Pasemos por este lado y tenemos un ejemplo donde se trata de resolver un problema en el que consiste de leer las 5 calificaciones, cada una de las 5 calificaciones de cada uno de n alumnos, es decir, una cantidad de alumnos no conocida. Por lo tanto, el programa va a leer en algún momento, antes de comenzar los ciclos anidados, deberá pedir al usuario y leer cuál es la cantidad de alumnos que va a procesar. Y lo que nos piden es calcular, inciso A, el promedio de las 5 calificaciones de cada alumno, es decir, el promedio de cada alumno. E inciso B, cuántos alumnos tuvieron una calificación aprobatoria en su promedio, al calcular el promedio de sus 5 calificaciones. E inciso C, nos piden calcular el promedio total de todos los n alumnos. Veamos cómo rápidamente con el diagrama de flujo. Veamos, inicializamos el acumulador para el promedio de todos los alumnos. Inicializamos el contador donde se va a estar contando los alumnos que aprobaron. Ahora le pedimos al usuario que nos indique cuántos alumnos van a ser procesados y lo leemos. Es decir, esto es el escribe y esto es leer. De otra manera, en el lenguaje de Java, esto es system.out.println. Este es teclado.next doble para leer un dato desde el teclado. ¿Okay? Bien, aquí tenemos el diagrama de flujo ya a detalle de ese proceso solución. Antes de comenzar el ciclo anidado de las 5 calificaciones del alumno, debemos inicializar el valor de la variable en donde estamos acumulando cada una de las 5 calificaciones de un alumno. Lo inicializamos a 0, para que cada vez que comience el proceso para un nuevo alumno, esta variable vuelve a valer 0. Entramos al ciclo de repetición de las 5 calificaciones y vemos un proceso muy sencillo, muy claro. Se trata de pedir la siguiente calificación del alumno, luego leemos la calificación del alumno, enseguida debemos acumular esa calificación del alumno y esto se va a repetir 5 veces. Una vez que ya se repite 5 veces, sale por el lado falso, vean ustedes, ya terminó de procesar las 5 calificaciones de un alumno. Lo que sigue es calcular el promedio del alumno y luego acumular ese promedio del alumno para finalmente obtengamos el acumulado de todos los alumnos. Enseguida preguntamos que si ese promedio del alumno tiene una calificación aprobatoria mayor o igual a 70. De ser verdadero, o sea que sí se cumple la condición, la cuenta a ese alumno como alumno aprobado.
es decir, le sumamos un 1 a un contador. Si fuera falso, es decir, si no aprobó, se va por el lado del no y no va a ser ese contador. Una vez hecho eso, ya terminamos de procesar a un alumno. Vean cómo la línea continúa por aquí, vamos siguiéndola y regresa para comenzar un ciclo más de los N ciclos, es decir, de los N alumnos. Y aquí va a comenzar el proceso para otro nuevo alumno, en donde podrán observar que la variable ACAL la volvemos a inicializar a 0 para que vuelva a tomar el valor correcto, puesto que vamos a comenzar a procesar otro alumno más. Y eso se va a repetir N veces. Una vez que ya se hace N veces para los N alumnos, lo que sigue finalmente por el lado falso, calculamos el promedio de todos los alumnos, mostramos el promedio de todos los alumnos y mostramos cuál fue la cantidad de alumnos que aprobaron. Y fin. En la parte superior derecha podemos ver un fragmento, lo más importante, del código en Java. Lo más importante, por cuestión de espacio del pizarrón. Veamos, leemos el valor para la N que indica la cantidad de alumnos. Tenemos el for para el ciclo más externo de N alumnos. Inicializamos, antes de procesar cada nuevo alumno, inicializamos el acumulador de las calificaciones de un nuevo alumno. Ya tenemos aquí el estatuto de repetición, ciclo más anidado del for, mediante el cual vamos a estar procesando cada una de las 5 calificaciones de un alumno. Pedimos la calificación, leemos la calificación y acumulamos la calificación. ¿Listo? Eso va a repetir 5 veces para un solo alumno. Terminando ello, calculamos el promedio del alumno, mostramos el promedio de ese alumno, acumulamos el promedio de ese alumno para luego poder obtener el promedio de todos, y tenemos la llave que indica la terminación del cuerpo del ciclo más externo, del for más externo, de la variable i de control, de la variable de control i. Con lo cual se regresa y va a repetir todo nuevamente, pero para otro nuevo alumno. Una vez terminado eso, los n ciclos, pasa a calcular el promedio de todos los alumnos. Muestra el promedio de todos los alumnos y muestra el mensaje donde indica el resultado de cuántos alumnos tuvieron un promedio de calificación aprobatoria mayor o igual a 70. Bien, es un ejemplo más de lo que son los ciclos anidados. Muchas gracias.